La entrevista. Hoy, Carlos Muyor, en La Última Trabajadera. Bien, pues comenzamos con este primer bloque del programa y tenemos en esta ocasión al diputado mayor de gobierno de la Hermandad del Prendimiento, al amigo Carlos. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javi. Bienvenido de nuevo. Te tenemos ahora por el podcast, te tuvimos el miércoles en ese directo, en esa retransmisión de la rueda de prensa. Y bueno, venimos a hablar un poco de todo lo que está ocurriendo precisamente en la Hermandad del Prendimiento, que no es poco, porque prácticamente unos días después de la Magna ya se ha puesto el pistoletazo de salida a este 75 aniversario con esa presentación del logotipo y del cartel. Sí, desde luego que llevamos un mes de octubre de lo más intenso, primero como tú dices con la Magna, con la procesión Magna en la que participamos con el Palio de la Merced, y justo una semana después, el sábado 29 la Magna, el pasado sábado 5, ya con la presentación del logotipo del aniversario de Rafael de Rueda y del cartel, la obra de Juan Miguel Martín Mena. ¿Cómo han sido recibidas estas obras, Carlos, entre los hermanos? Bueno, la verdad es que la aceptación ha sido, yo creo que unánime. Tanto el cartel como el logotipo está gustando muchísimo y bueno, yo creo que la verdad que tanto uno como otro está cumpliendo desde el minuto cero la función con la que realmente tanto los artistas como nosotros al designarlos se había pensado, que es llegar tanto al hermano como al no hermano y poder, pues bueno, que este aniversario se conozca al 100%. Decíamos eso, ¿no, Carlos? Que el 29 la Merced salía a las calles en esa procesión magna, el 5 la hermandad hacía este inicio de salida y recibiéndose también estas dos obras. Entiendo que para los hermanos habrá sido un inicio de 75 aniversario inmejorable, ¿no? Sí, desde luego que para los hermanos ha sido como un pistoletazo de salida, pero al 100% desde el primer minuto. Es decir, los hermanos están, como se suele decir, enganchados al aniversario desde los días previos en los que hemos estado, pues bueno, alentando un poco que la gente participase el día 5 en el Teatro Apolo, pero es que desde que se descubrieron el logotipo y el cartel ha sido constante. Es decir, nosotros lo notamos muchísimo en redes sociales, en mensajes de los hermanos. Es constante, es constante. Las ganas de ir a más, de que llegue el 22 de enero del 23 son, vamos, irresistibles ya, claro, prácticamente. Porque además comentabas esa fecha, que es una de las fechas que se comunicaron precisamente el miércoles en esa rueda de prensa que hacíamos mención al principio de la entrevista, que ya se han presentado pues todos los actos, podríamos decir, de este 75 aniversario. Prácticamente no queda nada en el tintero, ¿no? Prácticamente podemos decir que al 99% está la programación ya anunciada. Quedan ahí un par de detalles que, bueno, que aún no podemos oficializarlos porque no depende solo de nosotros y no queremos, evidentemente, pues que poner algo que después no se vaya a poder celebrar, pero efectivamente la programación está ya al 99% cerrada, comenzando, como decíamos, el 22 de enero, que es la fecha fundacional de la hermandad, el día exacto en el que cumplimos 75 años. Será con esa misa, digamos, de apertura del aniversario, que será en la catedral, pero además la hermandad, si decíamos, esas obras han calado mucho, tanto en los hermanos como en las cofrades almerienses. La propia programación que se ha presentado tampoco ha dejado indiferente a nadie, porque hay cosas muy, muy interesantes, utilizando los mismos términos que ha utilizado la propia hermandad, esos actos cultuales y culturales. Por comentarlos también un poco, o los más destacables, porque es un programa muy largo que por supuesto invitamos a todos los oyentes que le echen un vistazo en las redes sociales de la hermandad. Pero como digo, hay que destacar que bueno, hay tres actos en lo cultural, en lo que a cultural se refiere, que precisamente, pues eso, son extraordinarios, ¿no? En primer lugar, que el Señor del Prendimiento celebrará por primera vez en la historia de la hermandad el Vía Crucis de Cuaresma, el Vía Crucis habitual de la hermandad, pero que no se hace con la imagen del Prendimiento. Así es, desde que se comenzó a trabajar en el aniversario hace ya pues, prácticamente 3 años que se empezó a trabajar ya, digamos, a un ritmo constante. Es verdad que, como decía el otro día María del Mar, Marín, la hermana mayor, la pandemia aceleró el proceso, ya se designó cartelista, se designó diseñador de logotipo, compositor de marcha, bueno, un montón de designaciones que al final se vinieron acelerando por la pandemia. Pero es verdad que tenemos claro una cosa desde el minuto cero en el que se empezó a trabajar, y es que había que darle la importancia que se merece a los actos cultuales, sin perder nunca de vista, por supuesto, los cultos de regla, pero darle la importancia que de verdad tienen, y esa importancia también
giraba en torno a que las tres imágenes estuvieran en la calle de forma extraordinaria o especial en este año. Y efectivamente el primero en hacerlo será el Señor del Prendimiento el 25 de marzo en el Vía Crucis, que tradicionalmente cada Cuaresma celebramos con la imagen del Cristo de la Alma, el crucificado que tiene la hermandad, pero que bueno, este año pues queremos hacerlo con el Señor del Prendimiento. Hablábamos precisamente eso, que los tres titulares van a tener su protagonismo dentro de este año, y precisamente la salida extraordinaria del cautivo ya la conocíamos todos. La hermandad la publicó pues unos meses antes del inicio de todo esto, no sé si fue antes de verano aproximadamente. Fue exactamente el 3 de junio de este año, quedando un año exacto para la extraordinaria, cuando anunciamos que sería esa fecha. La designación del Señor como imagen para la extraordinaria sí se aprobó, ya se ratificó por los hermanos en el Cabildo General del pasado mes de marzo. Pues como digo, aparte de esa salida que ya todos conocíamos, sí se ha podido conocer en esta última presentación que además esa salida va a estar precedida por un triduo extraordinario. Como decíamos, esos actos que de forma extraordinaria van a llevar a los titulares al centro de la vida de los hermanos, ¿no? En este sentido, Carlos, ¿qué tendrá de extraordinario este triduo del Señor cautivo? Bueno, el triduo de Jesús cautivo, evidentemente, ya más que el celebrarlo fuera de sus fechas, ya es más que extraordinario. Estamos hablando que al final, bueno, yo creo que podemos decir abiertamente que es uno de los iconos devocionales de la ciudad. Parece que siempre está muy marcado por los días previos al primer viernes de marzo, y yo creo que celebrar unos cultos extraordinarios fuera de su fecha va a ser un momento muy especial, y además vendrá culminado por un cuarto día, el día previo a la salida extraordinaria, en el que celebraremos un solemne pontifical que estará presidido por don Antonio Gómez Cantero, el obispo de Almería. También hemos querido que él sea partícipe de este aniversario, y qué mejor forma que en las vísperas de un día que yo creo que va a ser histórico para toda la ciudad. Y nos queda hablar, por supuesto, de la tercera titular, de la Virgen de la Merced, que también tendrá su espacio en las calles de Almería con motivo de esta efeméride. Será en este caso en el mes de septiembre, tras su culto, en el que se realizará pues un rosario de la aurora, ¿no? Así es, bueno, el rosario vespertino va a ser por la tarde. Hemos aprovechado que el día 24, la solemnidad de la Merced, que además la hermandad celebra la función principal de instituto, cae en domingo el próximo año 2023. Por lo tanto, el triduo se traslada un día antes, 20, 21, 22, y el 23, las vísperas de esa fiesta de la Merced, va a ser cuando la Virgen salga a la calle en rosario. También es la primera vez que la Virgen va a estar de forma extraordinaria en la celebración de un rosario por las calles de la ciudad. Muchas citas históricas que de alguna manera vienen a reforzar o vienen a expresar perfectamente ese interés de la hermandad por precisamente eso, reforzar los lazos culturales de los hermanos, ¿no? Efectivamente, yo creo que realmente, y la hermandad sí lo cree, los titulares son el centro de la hermandad, los cultos son el centro de la hermandad, la preparación, la formación, y al final había que darle ese punto extraordinario, y que los hermanos se acerquen, que los hermanos se sientan todos partícipes, que no digan, pues es decir, no más que una imagen, u otra no va a salir, sino que las tres van a salir cada una de una forma, yo creo que más que correcta. Y bueno, y también eso, evidentemente, que los hermanos puedan participar. Claro. Ahora hablaremos porque obviamente ya lo hemos hablado fuera de micrófono, las noticias musicales se traen mucha expectación, pero antes queremos hablar de otras cosas porque efectivamente, como decíamos, la hermandad no solo ha presentado esos actos culturales, sino que también tiene un programa muy muy interesante a nivel cultural. Entre otras cuestiones, obviamente hemos querido resaltar algunas porque son tantas que se nos haría un programa muy largo, pero obviamente queremos mencionar pues, que hay actividades como el propio pregón que realizará don Juan José Martín, el estreno de ciertas marchas o de la marcha que se ha realizado para este aniversario, la presentación del paso de misterio del prendimiento o del dorado de ese proceso, pero queríamos rescatar algunas otras que también pues entendemos que son interesantes y que son de alguna manera llamativas para el mundo cofrade, y te diría que incluso el mundo en general, la sociedad almeriense, porque lo cultural no deja de ser eso, cultural, independientemente de en qué sector lo englobemos, ¿no? Entonces, como digo, desde este punto de vista, queríamos preguntarte en primer lugar, Carlos, por, bueno, pues cómo se ha planteado, porque tendremos
tanto historia con ese libro, arte con exposiciones tanto de patrimonio como propiamente artística, y también tenemos musicales con ese estreno de marcha y con esos acompañamientos especiales. Cuéntanos un poco por qué se ha querido tocar estas ramas culturales. Pues así es, desde luego que la parte cultural va a tener una importancia muy, muy, muy grande en el aniversario, y precisamente a colación de lo que tú has comentado, y es que la sociedad almeriense queremos que también se vea representada en este aniversario. Nosotros, igual que nos planteábamos hace un par de años, bueno, ¿qué queremos de la parte cultural? También nos planteábamos qué queremos ofrecerle a Almería. Entendemos que la hermandad en el ámbito cofrade, pues bueno, evidentemente es conocida en ciertos ámbitos de la ciudad, por supuesto que también es conocida por el Semana Santa, incluso Cruces de Mayo, que a lo mejor para un público diferente, pero creemos que es el año de que la hermandad se abra a la ciudad. De hecho, tal y como hemos comentado, uno de los primeros actos que tendremos será el pregón del 75 aniversario, en el aspecto cultural me refiero, y se celebra en el Teatro Cervantes. Yo creo que un lugar emblemático y que al final también sale de lo que normalmente la hermandad viene haciendo. La hermandad celebra su pregón anual cada año en el mes de enero en la capilla de la Asunción de la catedral, pero este año hemos querido darle un aspecto más que extraordinario, abriéndonos hasta el Teatro Cervantes. Igual pasa con otras muchas actividades, conferencias que se van a realizar fuera de la Casa de Hermandad, y un poco eso, el qué aportarle en el aspecto cultural a la ciudad. Y yo creo que en ese sentido, en esa dirección hemos trabajado, y yo creo que más o menos por el programa que se ofrece, yo creo que podemos decir a día de hoy que lo hemos conseguido, aunque habrá que materializarlo, como no puede ser de otra forma. Como decía, Sí. las exposiciones marcarán el mes de octubre y noviembre, y yo particularmente creo que van a ser muy, muy, muy interesantes. En primer lugar, la exposición central de la hermandad, que está comisariada por Alejandro Zamora, y que no solo va a ser, y ahora me llevo a palabras del propio Alejandro, no va a ser una exposición de enseres, sino va a ser una exposición de, por supuesto, de enser y patrimonio, pero también de sentimientos, de vivencias, de sonidos, de sensaciones. Es decir, queremos que la Casa de Hermandad se transforme, que quien haya estado en la Casa de Hermandad una vez o 20 veces no la reconozca. Es decir, por más veces que haya estado, que tanto el hermano como el ciudadano almeriense diga, bueno, ¿qué ha pasado con la Casa de Hermandad? Que no parece ni la misma. Se están proyectando una serie de salas, alrededor de 10, 12 salas dentro de la hermandad, y bueno, con un recorrido en el que, tal y como comentó Alejandro, va a tener un papel fundamental el incendio como nexo entre el pasado y el presente de la hermandad. Y bueno, un discurso que yo creo que va a ser muy, muy, muy interesante también para conocer la hermandad más a fondo. Y en cuanto a la exposición colectiva, bueno, pues la hermandad también pensaba que había que salir un poco de lo común, y la exposición colectiva yo creo que va a ser una de las sorpresas más gratas del aniversario. En la misma van a estar artistas de primer nivel como Nuria Barrera, Antonio Casamillana, el propio Martín Mena, Ricardo Gil, Rubén Terriza, César Ramírez, es decir, una serie de nombres que, bueno, yo creo que por todos los cofrades almerienses serán más que reconocidos y reconocibles. Y además tendrá también una parte muy especial, y es que esas obras van a estar a la venta, una venta cuya parte de la hermandad va a ir destinada a la obra social que se quiere realizar con motivo del 75 aniversario. También hay que, por supuesto, no hay que olvidarse de que un aniversario conlleva mucha actividad, muchas vivencias dentro de una hermandad, pero también no hay que dejar de lado que la parte social de la hermandad también tiene que ser extraordinaria en este año 2023. Además, esa exposición, Carlos, también va a tener como epicentro la propia Casa de Hermandad, es decir, se irá transformando en diferentes momentos para albergar, ¿no?, diferentes etapas de este aniversario. Así es, de hecho la primera de las exposiciones, que es la central, comienza el 19 de octubre, estará abierta hasta el 5 de noviembre, y apenas 10 días después, el 15 de noviembre, se abrirá la exposición colectiva de pintura y arte. Es decir, que vamos a tener prácticamente un mes y medio
la Casa de Hermandad transformada en, como el otro día decíamos, en un museo. Pues Carlos, estaremos muy pendientes, por supuesto, de todo lo que va a acontecer, también de todas esas charlas, incluso esos coloquios que se han organizado, en los que también tendremos puesta nuestra atención. Hablábamos antes, Carlos, de ese apartado musical que, bueno, lo hemos querido reservar un poco para el final, para también tratarlo, y es ese acompañamiento que también se ha anunciado para esa extraordinaria del cautivo, que finalmente se ha apostado por la agrupación musical de Virgen de los Reyes. Queremos preguntaros por qué. Dentro de lo que cabe es un cambio significativo, porque el estilo actual del señor es de cornetas y tambores, pero nos contabais que de alguna forma se recupera esa esencia, ¿no?, de los años de la bendición de la imagen. Efectivamente, no solo un acompañamiento extraordinario en cuanto a nivel musical, digamos, de que al final estamos hablando de una de las bandas referentes de toda Andalucía, como la agrupación musical Virgen de los Reyes, sino que además también es extraordinario porque del año 96 el señor no está acompañado por una agrupación musical. El año del incendio fue el último año, esa noche fue la última que el señor cautivo fue acompañado por una agrupación musical, y creíamos que también era una oportunidad única para volver a recuperar ese estilo. Y esos son los que, bueno, que yo creo que van a cambiar también mucho la forma de ver al señor en la calle. Pues Carlos, ya sí que solamente nos queda esperar a que se vayan acercando todos estos días, todos estos acontecimientos, y que disfrutemos todos de la Hermandad del Prendimiento, que tanto se está esforzando para que así sea, para que todos los cofrades y todos los almerienses y por supuesto todos los hermanos disfrutemos. Así que nada, Carlos, muchísimas gracias por atendernos a los micrófonos de La Última Trabajadera. Le mandamos un saludo a María del Mar, que sabemos que por su disponibilidad no ha sido posible que estuviese hoy con nosotros. Le damos, como digo, un saludo, y por supuesto te agradecemos a ti que nos hayas atendido y que nos hayas contado todas estas cuestiones tan importantes para la ciudad. Muchísimas gracias a vosotros. También en nombre de la hermandad, aprovechar para agradeceros que el pasado miércoles estuvierais retransmitiendo en directo a través de Twitch esa presentación de los actos y cultos. Desde luego que ha sido de agradecer por muchísimos hermanos que se encuentran fuera de Almería o que esa noche no podían acercarse hasta la Casa de Hermandad, y simplemente pues eso, invitaros a todos los cofrades, a toda la ciudad en general, a que viváis 2023 con nosotros, porque lo hemos llamado el año de todos y queremos que sea el año de todos en su máxima expresión. Pues esperemos que así sea, Carlos, y que estemos por allí para disfrutarlo con todos vosotros. Un fuerte abrazo. Un abrazo.